tardes. Es un privilegio continuar con el Congreso Internacional con motivo del centenario del primer Tribunal Constitucional en el mundo, organizado por la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y hoy tenemos una extraordinaria mesa de expertos. Hemos tenido ya mesas de jueces y magistrados constitucionales de extraordinarios expertos de América Latina y de Europa. Tenemos en primer lugar al doctor Néstor Pedro Sagüez de Argentina, quien es presidente del Centro Argentino de Derecho Procesal Constitucional. Bienvenido, doctor Néstor Pedro Sagüez. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes, así que me encuentro nuevamente guiado por México en esta ocasión. Me van a disculpar un segundo. Bueno, nada, perfecto todo. No, era un problemita resuelto. No sé si ya hago uso de la palabra. Los voy a presentar primero a todos y luego empezamos con usted. Magnífico, muy bien. En segundo lugar tenemos al doctor Jorge Agún de Bolivia, presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales y miembro del Consejo Preconstituyente en Bolivia en el proceso 2006. Gracias, doctor Jorge Agún, por acompañarnos. Un saludo cordial y agradezco pues estar con mis colegas y la iniciativa de México. La doctora Marta Prieto Valdés de Cuba, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de La Habana, que participó precisamente en esas mesas de debate con relación a la nueva Constitución, a la Constitución de 2019 de Cuba. Bienvenida, doctora Marta Prieto. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por su iniciativa para poder compartir con todos. A continuación tenemos al doctor Guillaume Tussaud de Francia, catedrático de la Escuela de Derecho del Instituto de Ciencias Políticas de París. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Es un gusto y un honor estar aquí con vosotros y encontrar a colegas prestigiosos. Muchísimas gracias. Doctor Néstor Pedro Sagüez, ¿cuál es la trascendencia del primer Tribunal Constitucional en el mundo a 100 años de su creación? Bueno, si hablamos del primer Tribunal Constitucional, tenemos que aclarar que tiene dos cunas, es decir, tenemos dos primeros tribunales constitucionales en 1920, uno en orden cronológico, el 29 de febrero, es el checoslovaco, y el 1 de octubre, el austríaco. Ahora, los dos van a tener, digamos, sus padres, que son diferentes, ¿no? Evidentemente, el padre del Tribunal Constitucional austríaco va a ser Hans Kelsen, que tiene una decisiva actuación como constituyente, puesto que colabora en la redacción de la nueva Constitución de Austria y colabora mucho, es un personaje decisivo. Y por otro lado, en el lado checoslovaco, tenemos a tres personajes que son Jiří Hetzel, Franz Weyer y Wenceslao Joaquín. Un trío de factura diferente, algunos son académicos, otros son políticos, funcionarios del Ministerio del Interior, pero lo cierto es que las dos constituciones tienen su tribunal constitucional propio, con una fisonomía singular. Ahora bien, estos vendrían a ser los padres checos y el padre vienés del Tribunal Constitucional, pero debemos destacar a un abuelo de los tribunales constitucionales, que es el autor alemán, George Jelinek, quien en 1885 da una conferencia sobre este tema postulando un tribunal constitucional. Y en esos años, 1885, Hans Kelsen era alumno de George Jelinek en la Universidad de Heidelberg. Es decir que el asunto es bastante complejo. Perfectamente, de hecho eso lo platicamos en una sesión anterior con usted, doctor, cuando conversamos del primer Tribunal Constitucional, ¿recuerda? Así es. Perfecto. Doctor Jorge Agún, en este sentido, ¿cuál es la trascendencia del primer Tribunal Constitucional? Es claro, ya lo señaló dos momentos en 1920 el doctor Néstor Pedro Sagüez, y cuando nos referimos en específico al austriaco, evidentemente porque el checo tuvo, parece ser, una sola sentencia, ¿cuál fue su trascendencia dentro de la magistratura constitucional?
Como todos saben, y luego de la exposición del doctor Sagués respecto a los antecedentes del Tribunal Constitucional, nos correspondería irnos, en este caso mío, un poco más adelante y hacer una evaluación, como bien lo planteaba el profesor Jesús, de cuál ha sido la trascendencia. Es innegable que con la aparición de los tribunales constitucionales logró materializarse el sentido jurídico de la Constitución. A partir de ese momento, la Constitución encontró por un lado un juez capaz de protegerla y a la vez en el resto de los órganos fue entendida también como una norma jurídica y por tanto resultaba imprescindible ya no solo hacer una lectura política, sino considerar los contenidos de toda índole que estaban en la Constitución, y eso ha permitido, entiendo yo, democratizar mucho más las sociedades, ofrecer muchas más garantías y ofrecer muchas más seguridades y, en lo esencial, consolidar los derechos fundamentales. Creo que es innegable el rol de los tribunales constitucionales. Y entiendo que después voy a poder intervenir porque también hay que ver que en Europa tienen, esta evaluación que hago está más reflejada en Europa y en algunos países de América Latina porque en Bolivia, en Venezuela y Ecuador hemos tenido algunos desfases que merecen una explicación y que nos tienen que orientar acerca de por qué se han dado esas situaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Marta Prieto, ¿cuál es la trascendencia del primer Tribunal Constitucional que luego incide precisamente, más bien fue el español, el del 31 que incidió en el cubano del 40? ¿Cuál fue la trascendencia del primer Tribunal Constitucional y qué representa 1920 específicamente para todo este tema de la garantía constitucional? Sin querer repetir lo que mis valiosos compañeros antes han dicho, creo que es importante partir del momento histórico en que se aprobó esa Constitución, los precedentes que tuvo, y por lo tanto fue un significado de democratización de la sociedad y de control del aparato de poder. Creo que esto es un primer elemento que debe destacarse respecto a esos tribunales constitucionales, además de necesidad de enfatizar ese valor normativo de la Constitución y su aplicación judicial directa como garantía de la propia supremacía de la Constitución y de los derechos que en ella están consagrados, como también de las relaciones que se establecen entre los órganos de poder. Se creó un nuevo modelo de control concentrado en un órgano especializado y ahí hay un elemento central importante para todos los demás. Doctor Tussaud, aquí viene algo interesante desde la visión de Europa. ¿Cuál fue la trascendencia precisamente de este primer tribunal constitucional en el mundo? Hablamos del checo y hablamos del austriaco en 1920, pues para la garantía, para hacer garantía específicamente de la Constitución. Sí, utilizando lo que han dicho mis colegas, me parece que hay algo muy importante desde el punto de vista de la cultura constitucional y de la cultura jurídica que se implica cuando se establece un tribunal constitucional como el de Checoslovaquia o como el de Austria. Y no me parece que es por casualidad que a la origen de los dos tribunales tenemos Kelsen, que nació en Praga, es decir, en Checoslovaquia, y František Wehr, quien es un discípulo de Kelsen, que es un amigo de Kelsen, al que Kelsen dedicó su libro Das Problem der Souveränität. Pues me parece que hay una conexión muy interesante y muy relevante desde el punto de vista cultural entre dos creaciones institucionales prácticas, desde un lado, y por el otro lado, una visión muy especial de la concepción del derecho, del ordenamiento jurídico, que es el normativismo. Pues cuando se concibe la Constitución como una norma, en vez de, por ejemplo, un mecanismo como estaba en Europa en el siglo XVIII, implícitamente se necesita un mecanismo para su garantía, porque si es una norma, enuncia la Constitución lo que debe ser, y cuando se enuncia lo que debe ser, es posible que no sea. Desde modo que, por ejemplo, Sieyès había comprendido todo eso, y Kelsen tuvo la misma análisis y ver la misma.
Si se relacionan esos dos ejemplos en la genealogía de la justicia constitucional, esos dos ejemplos de tribunales constitucionales que aparecieron en 1920, hay una conexión especial con la doctrina jurídica francesa. Primero, Francis Jequer escribió mucho en francés, directamente en francés, y había conexiones entre Francia y Checoslovaquia. Y cuando hubo un fallo muy criticado del Tribunal Constitucional de Checoslovaquia sobre la delegación legislativa, se pidió un informe a Kelsen, Maurice Oriou, el gran jurista francés, y Léon Duguy, otro gran jurista francés. Y en cuanto al Tribunal Constitucional de Austria, como se sabe, eso fue el ejemplo que utilizó Charles Eisenman para su teorización de la doctrina de la justicia constitucional y del control de constitucionalidad, y ofreció la materia para una obra intelectual, la de Eisenman, que ha sido muy importante y muy destacable dentro de la doctrina jurídica francesa. Doctor Sagües, en este sentido, ¿qué podemos decir en relación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina? Si se adopta precisamente dentro de la magistratura una forma específica, como ha venido pasando en México, de Corte o Tribunal Constitucional. En el caso argentino, su Corte Suprema sigue el modelo estadounidense, no el modelo kelseniano. Es decir, se acopla a un régimen de control difuso o desconcentrado de constitucionalidad, en principio con sentencias que se ciñen al caso concreto, es decir, que no tiene efectos erga omnes, no puede actuar como legislador negativo, no puede derogar las normas inconstitucionales. Bueno, eso es en principio, eso es como salió de fábrica. Nosotros tenemos un esquema de una constitución sancionada en 1853, en ese punto, es decir, es una constitución museo, una constitución antigua, más o menos como la estadounidense, unos años más joven, pero no mucho. Ahora bien, lo que es interesante es cómo esa Corte Suprema al estilo estadounidense se ha ido transformando, se ha ido mutando aproximadamente en un cuasi Tribunal Constitucional, cuasi Tribunal Constitucional. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por 2 o 3 mecanismos adoptados por ella misma, por creación jurisprudencial. Uno de esos dispositivos es limitar la mayor cantidad de sus casos, los casos más importantes, a temas constitucionales. Es decir, que la Corte deja de ser un tribunal de ramos generales para atender preferentemente problemas de derecho constitucional. Y en segundo lugar, dando ciertos efectos expansivos a sus sentencias. Con esto quiero significar que por elaboración de la propia Corte, como lo ha hecho la norteamericana, los demás jueces de la República están obligados a seguir los lineamientos sentados por la Corte Suprema Argentina, de tal modo que sus sentencias dejan de tener efectos solamente para el caso concreto, tienen algún efecto expansivo. La ley declarada inconstitucional, por ejemplo, por la Corte Suprema, no se deroga, pero todos los demás jueces están obligados, en principio, y salvo algunas excepciones, a reputarla inconstitucional. Y viceversa, que cuando la Corte Suprema declara constitucional a una ley, los demás tribunales están coaccionados a considerarla constitucional. De tal manera que la ley declarada inconstitucional por la Corte Suprema no queda derogada, pero queda bloqueada en su aplicación. Y la norma declarada constitucional queda blindada respecto de su declaración de inconstitucionalidad por tribunales inferiores, con excepciones. No quiero aquí detallarme o perder el tiempo con esas excepciones, pero así son las cosas. Eso es una mutación, automutación, realizada por la propia Corte Suprema con total independencia del texto constitucional.
el texto constitucional argentino hasta 1994 no se refería a las facultades de la Corte Suprema ni de ningún juez de declarar inconstitucional una norma, aunque sí se hacía eso corrientemente, con una gran gimnasia constitucional, mediante un derecho consuetudinario permisivo de ese control de constitucionalidad, más o menos como ocurre en los Estados Unidos. Gracias, doctor. Doctor Agún, en el caso concreto de Bolivia, referido al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, ¿cuál ha sido la trascendencia dentro de este tribunal tan detallado en el sentido de que opera dentro del Poder Judicial, como es el caso colombiano? Quisiera referirme, sí, a un antecedente previo que, a pesar que nos muestra que en Bolivia ya existía un control especializado y con efectos generales, en el año 1861, ahora explicaré lo que está pasando hoy. Solo quiero detenerme en este antecedente constitucional. En el año 1861 se hizo una reforma constitucional en Bolivia por medio de la cual se entregó a la Corte Suprema la potestad para conocer los negocios de puro derecho cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes. Este elemento es tan básico, tan sustancial, porque permite ya, de alguna manera, ser un antecedente, entiendo, a lo que luego sería el Tribunal Constitucional en Austria, porque tenemos un órgano competente, la Corte Suprema. Ningún otro juez se puede pronunciar sobre el tema de la inconstitucionalidad, determina como objeto de este proceso el control de las leyes. La finalidad es evitar que existan leyes inconstitucionales y alega y expresa, perdón, que es un control de puro derecho. Obviamente, la sustancia de lo que propone Kelsen viene porque da organicidad y da efecto jurídico a esto que, si bien estaba en algunas constituciones, no tenía en la práctica una aplicación real. En Bolivia, a través de la reforma de 1994, se incorporó un tribunal constitucional con esta misma competencia y en los términos ya de la formulación kelseniana. Y el actual, que fue reformado en el año 2009 con la aprobación de la Constitución, tiene como característica, además de todas las que hemos mencionado, el hecho de que tiene una composición plurinacional, es decir, se ingresa también considerando la pertenencia a grupos indígenas originarios campesinos, y por otro lado, también la elección es de naturaleza popular. Esta última parte no ha sido de ninguna manera una medida positiva porque, por un lado, cuestiona la naturaleza misma del control judicial, que es judicial y no política, razón por la cual la propia Constitución pone trabas, por decirlo de una manera, a la propia elección de magistrados, señalando que no pueden participar en eventos, no pueden hacer intervenciones públicas. Es una elección, no elección. Y este es el elemento más débil de lo que es hoy día la justicia constitucional en Bolivia. Doctora Marta Prieto, en el caso concreto de Cuba, pues se aparece como el primer tribunal constitucional en América Latina, siguiendo la estructura del Tribunal de Garantías Constitucionales de España, un Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. Ahí se afirma que actuó como sala. Y en el caso del Tribunal Supremo Popular de Justicia de Cuba, ¿es realmente un tribunal constitucional, doctora? Quiero que hagamos una precisión. Ese Tribunal Constitucional o Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales de la Constitución de 1940, que tuvo el influjo de la Constitución española previa, pero también tuvo la influencia del control concreto que se concentró en el Tribunal Supremo al amparo de la Constitución de 1902, con la influencia del diseño norteamericano. Por lo tanto, lo que llega a Cuba en el año 40 es una mezcla de lo que aporta el sistema difuso, de lo que aportó la dinámica austríaca y, ¿por qué no?, la Constitución española. Ahora bien, hay elementos diferenciadores porque esto es un tribunal de garantías constitucionales y sociales. Por lo tanto, introduce el elemento de la defensa de los derechos laborales, por así decirlo, en sentido genérico,
que le da una nota significativa y distinta. Es un tribunal que existió como sala, se le denominó Tribunal Constitucional, con una presidencia propia cuando atendía las cuestiones sociales, lo presidía el presidente del Tribunal Supremo cuando atendía las cuestiones constitucionales, pero llama la atención de que son jueces especializados, de que lo integra una cantidad mucho mayor que en el resto de las salas cuando eran cuestiones constitucionales, y llegó a tener un conjunto de competencias muy amplio que sirvieron de garantía genérica, no solamente a la Constitución y a los derechos, con el precedente que traíamos, repito, de reformas que se habían hecho en los años 22 en el país. Se introduce un control de constitucionalidad, pero también tenemos acciones privadas, acciones públicas, defensa de derechos, control de lo electoral, control de la reforma constitucional, control de las relaciones entre los órganos del poder, y fue un órgano que en realidad vino a fortalecer el papel de la Constitución como norma y su valor en la sociedad con una jurisprudencia muy amplia. No obstante, de este Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, en aquella época también hubo críticas porque sobrepasó sus espacios y entró en los espacios del legislativo, cosa que hemos visto que con posterioridad ha sucedido con las famosas sentencias interpretativas o aditivas en otros tribunales, y también que provocaba, por lo tanto, un desequilibrio de poder. No obstante, hasta ahí van bien las cosas. Este tribunal fracasó desde la perspectiva en que tomó una decisión jurídica, pero más bien que jurídica, fue una decisión política de validar una ley constitucional nacida del golpe de Estado que destituía la Constitución del 40 y el gobierno democráticamente elegido. Esto marcó una mirada a posteriori y todavía hoy en muchos casos se mantiene esa mirada de recelo respecto a la función del tribunal, aunque podemos decir que no cesó ahí, se mantuvo trabajando e incluso después del año 59 se mantuvo este tribunal como sala de garantías constitucionales y sociales, ahora sí con esta denominación, sujeta al Tribunal Supremo, con una importantísima función de interpretar las viejas leyes a las nuevas realidades, que la verdad que fue una sala que desapareció en el año 73 con la nueva organización administrativa y del aparato de justicia, pero que cumplió un importantísimo papel. Hoy no tenemos sala constitucional ni tampoco tribunal constitucional. Y eso sería la otra pregunta. Perfecto, gracias, doctora. Doctor Dussault, en el caso pues concreto de Francia, nosotros encontramos ese consejo. ¿Cómo se tiene como tribunal constitucional actualmente en el caso francés? Sí, como se sabe, no fue fácil la implantación de un control jurisdiccional de constitucionalidad en Francia. Y de modo que aún parece difícil considerando el Consejo Constitucional cuando se estableció en 1958 como un verdadero tribunal, y se llama de manera muy importante Consejo y no Corte Constitucional. Y cuando en 2008 se propuso el cambiamiento del nombre y llamarlo una Corte Constitucional, no se aceptó. En la cultura política francesa queda un Consejo Constitucional. Cuando se estableció en 1958, el órgano apareció muy débil por su composición puramente política. El presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Asamblea Nacional nombran a miembros del Consejo Constitucional y no hay ninguna calificación de competencia jurídica, de saber, de ser abogado, por ejemplo. No hay la menor cualificación que se imponga a los miembros del Consejo Constitucional. En cuanto a su competencia, también apareció muy débil, porque básicamente tiene unas funciones en términos de control de las elecciones, unos avisos a los poderes públicos y, más importante, el control de las leyes. Solamente estaba posible a priori y solamente con una activación del control por parte de autoridades políticas. Eso cambió
progresivamente, de modo que, según la mayoría de la doctrina de los abogados ahora, se puede encuadrar el Consejo Constitucional en la grande familia de las Cortes Constitucionales, en el modelo europeo de jurisdicción constitucional. A lo largo de su historia, me parece que hay tres figuras o tres imágenes mayores del Consejo Constitucional. La primera es el del perro guardián del Parlamento. Es la idea que el Consejo Constitucional es uno de los instrumentos de la racionalización del parlamentarismo en Francia para limitar, controlar el Parlamento que hasta ese momento estaba el soberano en la política, en las instituciones francesas de la Tercera y de la Cuarta República. Después de 1974, se permitió a la oposición, 60 diputados o 60 senadores, activar el control del Consejo Constitucional. De modo que hay una segunda imagen del Consejo Constitucional como garantía, como elemento para el estatus constitucional de la oposición. Y después apareció una forma de preocupación en la jurisprudencia del Consejo Constitucional por los derechos fundamentales. Y era a la vez una manera de legitimarse frente a los otros órganos políticos y también de legitimarse frente a la población, porque a la población no le interesa que se garantice la separación de los poderes, el respeto de los límites de la competencia del Parlamento frente al gobierno. Lo que le interesa a la población, a los ciudadanos, son los derechos fundamentales. De modo que el Consejo Constitucional desarrolló una jurisprudencia más activista. Y es la tercera figura del Consejo Constitucional, el protector, el defensor de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es la parte más visible ahora del trabajo del Consejo Constitucional, especialmente después de la creación de la cuestión de inconstitucionalidad en 2008. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Doctor Sagüez, para cerrar su participación, aquí viene el tema de la tutela multinivel. La tutela multinivel, ahora con motivo precisamente del control de convencionalidad, sabiendo pues que el control difuso, el caso argentino es un caso muy paradigmático. ¿Cómo se da o a qué nivel de efectividad este tema de la tutela en este sentido, doctor? Felizmente, en Argentina no hay mayores problemas porque como el control de constitucionalidad es totalmente difuso, la jurisprudencia y la doctrina ha aceptado que el control de convencionalidad también sea totalmente difuso. Es decir, que cualquier juez de cualquier instancia puede y debe hacer control de constitucionalidad y de convencionalidad. Inclusive, según la jurisprudencia de la Corte Suprema, como el control de convencionalidad debe practicarse de oficio, sin pedido de parte, pues también ha entendido nuestro más alto tribunal que el control de constitucionalidad puede hacerse de oficio, sin petición de parte. Es decir, que el control de convencionalidad ha rejuvenecido incluso al viejo control de convencionalidad en Argentina. No tenemos los problemas que hay en otros países de jurisdicción constitucional especializada, donde no siempre los jueces pueden hacer control de constitucionalidad, no siempre todos los jueces. En nuestro caso, esa dificultad no existe. Y además, se recepciona la idea de que el control de convencionalidad y el de constitucionalidad no es solamente un control represivo de inaplicación de normas opuestas a la Constitución o al derecho convencional internacional de los derechos humanos, sino que el control de constitucionalidad y de convencionalidad puede ser constructivo o positivo, lo que se llama interpretación conforme. Es decir, que el juez argentino debe reinterpretar
todo el derecho interno, debe reciclarlo, debe adaptarlo al derecho internacional de los derechos humanos, sin necesidad de norma alguna explícita al respecto. Por lo tanto, podemos decir, como le comentamos un instante, que la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el control de convencionalidad ha remodelado, ha ayornizado el control de constitucionalidad clásico que teníamos en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Sagüez. Doctor Osborne, en este sentido, dentro del derecho procesal constitucional se reconocen dos desafíos que están inmersos en la magistratura constitucional. Específicamente un tema que nos inquieta mucho hoy en América Latina, la independencia, y otro, la especialización de la magistratura constitucional. ¿Cómo corre el caso boliviano y hacia dónde corre América Latina? Creo que el caso de Bolivia, Venezuela y Ecuador tienen algunas ideas comunes que nos expresan ya un panorama de alguna manera sobre lo que es la justicia constitucional. Y el elemento central es que las autoridades políticas, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, se han dado cuenta, entiendo yo equivocadamente, que el Tribunal Constitucional se ha convertido en un límite frente al exceso de sus funciones. Y ellos entienden que ese límite no puede existir. Y por eso están cooptando los tribunales constitucionales. Todas las reformas que se han hecho, sobre todo en mi país, tienden a generar un tutelaje desde el Ejecutivo y desde el Legislativo sobre el Tribunal Constitucional. Esa experiencia, por ejemplo, no la vivimos en el primer Tribunal Constitucional, que si bien también era elegido por 2/3 del Parlamento, se buscó, en esa línea que usted mencionaba, a las mejores personas, el doctor Pablo de Misaki, Wilman Durán, José Antonio Valdivieso, y ellos mantuvieron una independencia que dio unos frutos extraordinarios, no solo en el control de poder, sino en el ejercicio de los derechos fundamentales. Quiero concluir esta intervención con una referencia que me parece que aporta, enriquece lo expuesto por el doctor Sáez. En Bolivia, como hay un control constitucionalizado especializado, la Constitución, para mí, ha constitucionalizado la Convención. ¿Qué significa esto? Tenemos el artículo 410 que dice que los tratados de derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad. A partir de ese momento, entonces, el control difuso de convencionalidad que propone el tribunal en la Corte Interamericana no es posible hacerlo aquí porque esas normas convencionales son constitución y en Bolivia dentro el Tribunal Constitucional se convierte en el único órgano capacitado para ejercer control de constitucionalidad, porque para que exista control de convencionalidad necesitamos que unas normas de afuera sean entendidas como dentro de un territorio como normas externas. Eso no sucede en Bolivia porque se han integrado al bloque de constitucional. Me parece que son experiencias bien diferentes y enriquecen la lectura de lo que es el aporte sustancial que hizo Hans Kelsen a la construcción de una mayor democracia y de una mayor concreción de los derechos fundamentales. Muy interesante ese tema precisamente de cómo se maneja en Argentina. El artículo 75 siempre precisó eso, recordando pues que es la constitución más longeva, como dice el doctor Sagüez, de 1853, con esa gran reforma de 94. Y bueno, ahora sí que un homenaje al doctor Pablo de Misaki, primer presidente del Tribunal Constitucional en el caso boliviano, que ya falleció y era en lo personal un gran amigo al que le tengo en especial cariño. Doctora Marta Prieto, hablamos de esa constitución de 1853 de Argentina, la de 1917 de México, la de 1949 de Costa Rica, las más longevas, pero hablamos de una constitución del año 2019 de Cuba, en el cual usted tuvo mucha incidencia, y en este sentido vienen grandes desafíos, han venido grandes desafíos con la pandemia y otro más es el tema de la sobrecarga de trabajo. ¿Qué sucede con esta Constitución y qué ha pasado precisamente en este sentido con lo que ha venido estableciéndose en la misma Constitución relativa al Tribunal Supremo Popular de Justicia de Cuba? Explico, Cuba mantiene un Tribunal Supremo Popular, pero que no interviene directamente en el control de la constitucionalidad de las leyes. El control nuestro es un control político, legislativo, concentrado en la Asamblea Nacional. Eso tiene tanto la influencia francesa, que ya se comentaba,
como la influencia de los entonces países socialistas. Se concentró en la Asamblea Nacional desde la lógica de la soberanía del legislativo como representante directo del pueblo. Es un control previo que hacen las comisiones de diputados y luego se valida por el pleno de la Asamblea, y por lo tanto hay un control previo de constitucionalidad, repito, político, que hace el legislativo. También se ha previsto, y este es uno de los temas que más se ha debatido por nosotros desde la academia, porque tiene unos puntos valiosos y otros que merecen ser perfeccionados, es el control de constitucionalidad de las disposiciones generales de manera posterior que realiza la propia Asamblea Nacional. Este es un tema. Si la Asamblea Nacional va a realizar la valoración de los decretos presidenciales, digamos ahora al amparo del nuevo texto, de los decretos del Consejo de Ministros o de las resoluciones ministeriales, pues tiene sentido que sea un control de constitucionalidad posterior concentrado en la Asamblea Nacional para mantener la dinámica del control político. Ahora bien, si va a controlar con posterioridad la constitucionalidad de las leyes que la misma Asamblea aprobó o que pudo haber aprobado, entra el tema, e incluso los decretos presidenciales también pueden ser discutidos con posterioridad. Digo que este es un tema de debate porque en el momento en que se surgió este diseño, año 76, tenía lógica de que la Asamblea tuviera en sus manos el control posterior de las disposiciones generales y también de las leyes, pensando en las leyes de la provisionalidad o del periodo previo al 59. Respecto a las mismas, no tiene sentido. Ahora bien, quiero destacar aquí de que se ha producido con el nuevo texto constitucional un perfeccionamiento de este mecanismo de control. Se ha abierto la acción popular para poder estimular el control de constitucionalidad ante la Asamblea Nacional sobre las disposiciones generales. Y entra ahora, y es mi esperanza desde la perspectiva de profesora de la materia, de que al amparo del nuevo texto se ha creado, se ha diseñado un proceso especial concentrado para la defensa de los derechos constitucionalizados que no tienen otro mecanismo de defensa. Y se estará creando salas provinciales especializadas en la defensa de estos derechos constitucionalizados y se creará una sala a nivel de Tribunal Supremo para que sirva de mecanismo de apelación, casación respecto a las inconformidades con las decisiones de esta sala. Será para defender, repito, derechos constitucionales, un determinado grupo de derechos constitucionales que no tiene hoy día protección cotidiana y que se han introducido en el nuevo texto y que se está trabajando incluso en las leyes de desarrollo de todos estos derechos, y se está trabajando, debe someterse a aprobación del legislativo en el mes de diciembre la ley que establezca este proceso en función de los derechos. Ahora bien, ¿por qué llamo la atención? Porque a la larga, en el aseguramiento de estos derechos consagrados en la Constitución, tendrá que producirse un determinado control concreto de constitucionalidad, y este control concreto de constitucionalidad pues perfectamente va a ir contribuyendo poco a poco a un cambio en la intervención del aparato de justicia en el control de constitucionalidad de las leyes. De hecho, el Tribunal Supremo Popular que hoy existe tiene el derecho y el deber de remitir a la Asamblea Nacional cualquier duda, cualquier problema que note, que advierta respecto a la constitucionalidad. Será esto una vía de empezar a estimular los mecanismos y a integrar el control político que se presenta legislativo con la intervención de los tribunales. Hay además la intervención de los órganos del aparato estatal y de gobierno superior respecto a los inferiores en una mezcla de control de legalidad y control de constitucionalidad, pero está previsto constitucionalmente de que los órganos superiores pueden derogar o pueden suspender, pueden mandatar la revisión de aquellas normativas que aprueben los órganos inferiores y que puedan restringir el ámbito de desarrollo de la Constitución o de las leyes. Por lo tanto, lo que hace falta es integrar todas esas acciones y todo ese diseño a fin de tener un control
efectivo y como que garantice la Constitución y los derechos. En eso estamos. Marta, no quiero desaprovechar este momento, tú siendo una de las constitucionalistas más reconocidas de mucho tiempo en Cuba, mis respetos, me ha tocado el privilegio de escribir junto contigo. Marta, hablábamos de que previo a esta constitución del 2019, lo más cercano al amparo era un intento de recuperar la posesión. Ya con la constitución de 2019 aparece un proceso de protección de derechos fundamentales similar al juicio de amparo. Yo no diría que sería como el proceso de amparo, pero sí, tiene sus elementos comunes. Tiene sus elementos comunes porque lo que pasa es que se va a reclamar respecto a acto concreto. No serán reclamaciones respecto a disposiciones. Lógico, usted sabe que se pueden combinar reclamo el acto amparado en la disposición. Pero en principio es reclamo respecto a acción u omisión lesiva por cualquiera, ya sea cometida por órgano del Estado, por institución social o por otra persona. Y esto es una garantía superior respecto a lo que ya teníamos en materia de derechos constitucionalizados. Muchísimas gracias, doctora Marta Prieto. Para cerrar, doctor Tussaud, viene el tema muy interesante cuando usted ya abordaba este Consejo Constitucional francés, lo que es la jurisdicción constitucional en Francia. ¿Cómo encontramos el tema de la judicialización de la política y la politización de la justicia en Francia? La politización de la justicia me parece que es algo distinto en Francia porque hay una desvinculación entre el Consejo Constitucional por un lado y las jurisdicciones ordinarias por otro. La mayor jurisdicción administrativa, que es el Consejo de Estado, y la mayor jurisdicción judicial, que es la Corte de Casación. De modo que la politización de la justicia ordinaria es otro problema y me parece que no hay ningún problema desde modo por el momento, a pesar del vínculo que existe entre el Ministerio Público y en los tribunales y el Ministro de la Justicia. Pero con respecto al Consejo Constitucional, la evolución mayor fue hace 10 años, la creación de la cuestión prioritaria de constitucionalidad, que por primera vez en el derecho público francés estableció un control a posteriori y a iniciativa de los ciudadanos, de las personas ordinarias. Anteriormente, solamente las autoridades políticas podían poner en duda la constitucionalidad de las leyes. Desde hace 10 años solamente en Francia es algo que es posible para también los ciudadanos. Esa evolución institucional es una evolución exitosa en Francia. Ha cambiado parte de la cultura de los abogados, parte de la práctica de los abogados y de la concepción popular de la Constitución, porque por primera vez la Constitución es algo que no es solamente la provincia de los élites, de los órganos políticos, sino que es también algo que se puede utilizar cotidianamente por los ciudadanos. En cuanto a las evoluciones mayores del Consejo Constitucional que se pueden esperar en los próximos años, hay la supresión de la presencia de los presidentes de la República después de su mandato en los consejos en el Consejo Constitucional. También hay algo, pero es algo no institucional, sino algo para la academia, es la necesidad de hacer un esfuerzo intelectual, un esfuerzo doctrinal. Porque mi intuición es que la cuestión prioritaria de constitucionalidad, del control ex post, apareció precisamente a un momento cuando la disciplina del derecho constitucional estaba cansada por el análisis de los casos, los fallos del Tribunal del Consejo Constitucional. Se habían estudiado todos los casos, se habían estudiado todas las nociones mayores del derecho público francés, la noción de solidaridad, la noción de libertad, la noción de derecho fundamental, la noción de república, la noción de interés general, etcétera, etcétera. De modo que la doctrina no tenía mucho que decir o no tenía mucha cosa original que decir.
Y precisamente la aparición de la cuestión prioritaria de constitucionalidad permitió el desarrollo de nuevos casos, de nuevas formas de litigios. Y eso permitió a la ciencia constitucional francesa normal, a utilizar palabras de Thomas Kuhn en su teoría de las revoluciones científicas, continuar como estaba. Y me parece que hoy lo que es necesario es inventar nuevas formas de estudio del derecho constitucional, y me parece que la necesidad más grande es la de desarrollar la perspectiva muy conocida en América Latina, la del derecho procesal constitucional, como he intentado hacerlo en mi Tratado de Derecho Procesal Comparado de próxima aparición. Muchísimas gracias, doctor. Solo quiero desaprovechar este momento. Si bien es cierto que a través del manejo pretoriano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero con algunos votos disidentes y luego plenariamente se genera el tema del control de convencionalidad. A través de dos casos en Francia, en 1979 el caso Sociedad Jacquet y en 1985 con el caso Nicolo, se establece este tema del control de convencionalidad. ¿Cómo se da específicamente en Francia, siendo pionero en el tema? Es algo que está muy distinto del control de constitucionalidad, porque en 1975 el Consejo Constitucional decidió que a él no le pertenecía ejercer el control de convencionalidad, el control de la conformidad de las leyes con los tratados. Para él, los tratados, para el Consejo, los tratados no forman parte del parámetro de su control. De modo que ha delegado el control de convencionalidad a los tribunales ordinarios, es decir, a los tribunales administrativos y a los tribunales judiciales. Y ellos han aceptado muy rápidamente en cuanto a los jueces judiciales, desde 1975, unos meses después de la decisión del Consejo Constitucional, y tomó 14 años para que el juez administrativo acepte abandonar su posición tradicional de respeto frente a la ley y acepte en casos particulares, en formas de control concreto, ignorar la ley cuando ella no está compatible con un tratado internacional. Pero las dos cosas, control de convencionalidad y control de constitucionalidad, permanecen distintas porque no pertenecen a los mismos órganos. Desde un punto de vista material, si se puede decir, sin embargo, es evidente que los tratados internacionales y en especial la Convención Europea de Derechos Humanos tiene una influencia, pero solamente como fuente persuasiva del razonamiento del Consejo Constitucional, no es una fuente explícita, una fuente formal de su control. Pues despedimos esta extraordinaria mesa con 4 de los más grandes, de los más importantes expertos en historia constitucional de América y de Europa. Damos las gracias al doctor Néstor Pedro Sagüés, presidente del Centro Argentino de Derecho Procesal Constitucional. Muchísimas gracias de nueva cuenta por participar con la academia, doctor Sagüés. Muchas gracias a ustedes y los felicito por la tarea empeñada. Muy bien, continúen adelante. Gracias, doctor. Doctor Jorge Asbun, presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, muchísimas gracias por participar en esta importante mesa, doctor. Muchas gracias a ustedes. Valoro la iniciativa porque creo que Kelsen merece un homenaje como el que le están haciendo y obviamente compartir con todos mis colegas un gusto enorme. Gracias. Doctora Marta Prieto Valdés, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de La Habana, muchísimas gracias. Qué bueno que nos reencontramos, querida Marta. Muchísimas gracias, un placer, y creo que este intercambio nos puede ayudar mucho a todos. Gracias de verdad por esta iniciativa. Doctor Guillaume Tussaud, catedrático de la Escuela de Derecho del Instituto de Ciencias Políticas de París. Muchísimas gracias por su participación, doctor Tussaud. Muchas gracias por la invitación. Fue un placer discutir con todos los colegas. Pues bueno, cerramos esta extraordinaria mesa de expertos con relación al Congreso Internacional con motivo del centenario del primer Tribunal Constitucional en el mundo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue en América, en Europa, en parte de Asia. La verdad fue una mesa extraordinaria. Gracias y nos vemos en la siguiente mesa.